Y vamos a estar analizando 4 puntos acerca de cuál fue el trabajo que el Señor Jesús hizo con estos hombres que escogió, a quienes después iba a llamar sus apóstoles, para que comenzaran con esta tarea pero tan sagrada y tan monumental que era la de comenzar con su iglesia, para que la extensión de la misma y el mensaje del Evangelio llegaran hasta los confines del mundo. Vamos a estar analizando un poco las distintas etapas del llamado de Jesús a estos hombres. Vamos a estar analizando un poquito quiénes eran estos hombres. Vamos a estar viendo cuál fue el adiestramiento, el entrenamiento, el discipulado que Jesús tuvo con ellos. Y finalmente vamos a ver cuál fue el impacto que estos hombres tuvieron en el mundo, cuál fue el fruto que dejaron y cuál es el ejemplo que hasta el día de hoy nosotros podemos tomar y seguir de ellos, porque la tarea todavía continúa. Comenzó hace 2000 años, pero todavía hay una tarea restante, como es el lema de esta conferencia que tenemos por hacer. Vamos entonces a esta etapa del llamado de los 12, y es interesante ir cotejando en los distintos evangelios, y vamos a comenzar por el evangelio de Juan. Juan, capítulo 1, versículo 35 al 37, y vamos a ver de que Juan nos registra cuál fue el primer encuentro que el Señor Jesucristo comenzó a tener con estos hombres. Allí estaba Juan el Bautista, en pleno ministerio, predicando, bautizando, ya tenía discípulos, y 2 de estos discípulos, uno ya era Andrés y el otro era Juan. Y sin embargo llega un momento en el que se hace presente el Señor Jesús, y Juan, dice la Escritura, que el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Este era el llamado de Jesús para que ellos vieran, entendieran, creyeran y aceptaran que este Jesús que andaba caminando por allí era ni más ni menos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí Andrés y Juan lo ven y lo siguen. Y si siguiéramos leyendo después hasta el versículo 51, creo, vamos a ver de que después Andrés lo busca a su hermano Pedro, y después lo encuentran a Felipe, y al día siguiente lo van a visitar a Natanael. ¿Y qué es lo que ellos les decían? Muchachos, hemos encontrado a aquel del cual Moisés y los profetas han escrito. Hemos encontrado a aquel a quien estábamos esperando. Y Natanael dudó un poquito en su corazón, pero cuando Jesús le dice: Natanael, te vi cuando estabas debajo de la higuera, si se acuerdan todo eso, fue lo que convenció a Natanael, y Natanael dijo: sí, Señor, tú eres el Hijo de Dios. En esos días pasó lo mismo con Mateo. Mateo, en su propio evangelio, cuando llegás al capítulo 9, Mateo nos relata su propia conversión. ¿Cuál fue su experiencia de conversión con el Señor Jesús? Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y Mateo, cuando está escribiendo esto, nos está contando: esta fue mi conversión. Y después nos cuenta de que hizo un gran banquete y que invitó a todas sus personas conocidas, y Jesús fue allí y nos está contando cuál fue su primer encuentro con el Señor Jesús. Hasta acá tenemos 6. Del resto de los otros 6,
No tenemos específicamente relatado cómo fue este primer encuentro del Señor Jesús con ellos, pero sí sabemos de que no era solamente a ellos a quienes estaba llamando Jesús. Sabemos de que Jesús hizo muchos discípulos en ese primer tiempo, de que Jesús, así como los llamaba a ellos, también iba llamando muchos otros y los seguían. Y se hizo un gran número de seguidores y de discípulos que seguían al Señor Jesús. Ahora, siguió pasando el tiempo y ahora el Señor Jesús iba a dar un paso más allá en su llamado con estas personas. Los iba a llamar ahora al ministerio. Ellos ya habían conocido al Señor, ya lo habían aceptado, ya habían creído, aunque todavía hay muchas cosas no tenían resueltas en sus mentes, en sus corazones, pero ellos ya habían aceptado y creído que Él era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y el Señor Jesús ahora iba a ir un poco más allá y los iba a llamar al ministerio. Pedro y el resto de los que se dedicaban al oficio de la pesca, vemos, por ejemplo, en Mateo, pero también en Lucas, vamos a estar leyendo Lucas 5, 8 al 11, vamos a ver de que Lucas nos cuenta de que todavía ellos se encontraban en sus oficios, de que todavía los vamos a ver a ellos lanzando las redes al mar, pescando peces, remendando sus redes, allí en sus barcas, involucrados todavía en su trabajo, a pesar de que ya habían tenido este primer encuentro con el Señor Jesús. Y habían estado toda la noche, ¿se acuerdan la historia? Intentando pescar, y no había pasado absolutamente nada, no habían pescado nada. A la mañana siguiente se les aparece el Señor Jesús y le dice: Pedro, arroja tu red a la derecha. ¿Y qué fue lo que pasó? Era tanto los peces que habían pescado que casi no los podían sacar y tuvieron que pedir ayuda y todo lo demás. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. No temas. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Comenzaba una nueva etapa. Comenzaba una etapa de una relación de Jesús con estos hombres, de un discipulado a tiempo completo. Una etapa en la que el Señor Jesús comenzaba a invertir más tiempo en estos hombres y estos hombres en Jesús. Y Jesús les dice: yo los voy a convertir en pescadores de hombres. Sigue pasando el tiempo. Y Lucas, en su Evangelio, capítulo 10, versículo 1 al 12, no lo vamos a leer. Hay muchos pasajes de los que les he puesto en los bosquejos que no los vamos a leer. Les quedan después a ustedes allí para que puedan seguir viendo. Pero en Lucas 10, del versículo 1 al 12, vemos cuando el Señor Jesús comisiona a los 70, ¿se acuerdan? Y les dice que vayan de 2 en 2 a predicar, a sanar, etcétera. Pero en ese grupo de 70 no estaban involucrados los 12. Los vemos a los 12 que Jesús ya comienza a invertir otro tipo de tiempo con ellos y también los enviaba a estos 12 también a predicar y todo lo demás. No sabemos exactamente si habrán sido en total 82 discípulos, ¿sí? Los 70 más los 12. Quiero imaginar que han sido muchos más que estos, los discípulos.
En realidad no sabemos cuál era el número de discípulos que Jesús tenía, pero sí Lucas, en el capítulo 6, versículo 12 al 16, nos cuenta de que el Señor Jesús pasó toda una noche orando, toda la noche orando, y al otro día, de este gran número de discípulos, solamente iba a escoger a 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Era la etapa del llamado al apostolado. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y finalmente iba a llegar la última etapa de este llamado del Señor Jesús a sus hombres. Iba a ser la etapa en donde el Señor Jesús ya habría resucitado, donde Judas ya no figuraba, y era la etapa del llamado a la gran comisión. Jesús resucitado se aparece a estos 11 hombres y les iba a decir, pues bien, ahora quiero que vayan y que lleven este mensaje y que hagan discípulos y que lo hagan hasta lo último de la tierra. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Comenzaba esta etapa en la historia de la humanidad en donde el plan redentor de Dios comenzaba a ponerse en marcha. Ahora nosotros sabemos de que el cumplimiento, de que el éxito de este plan redentor, de esta extensión de su mensaje, de esta extensión del reino de Dios, de este crecimiento de la iglesia de Cristo, en primeras instancias y en últimas instancias depende absolutamente de Dios mismo. El éxito del plan de Dios depende de Dios, depende del obrar de Dios, depende de la soberanía de Dios. Sin embargo, desde un punto de vista humano, nosotros vemos claramente de que Jesús escogió a 12 seres humanos, a 12 personas. Entonces, al mismo tiempo, nosotros podemos decir de que el crecimiento de la iglesia, de que el éxito a largo plazo, a corto plazo y a largo plazo, de la extensión del Evangelio del Señor Jesucristo, al mismo tiempo iba a depender de la fidelidad de estos hombres. El Señor Jesús no tenía un plan alternativo, no lo tiene hasta el día de hoy. Sigue encomendando esta tarea que todavía resta por hacer a seres humanos. El Señor nunca tuvo otro plan en su mente. Y es por eso de que el Señor Jesús dedicó la mayor parte de su tiempo, de su ministerio, de su enseñanza, de sus esfuerzos y de sus oraciones, como lo vamos a ver, las dedicó para formar a estos hombres. Ahora, ¿quiénes eran estos hombres? Porque ante semejante tarea que Jesús les iba a encomendar, ante tan monumental tarea que a ellos les esperaba por delante,
ante tan difícil tarea que ellos tenían que comenzar a hacer para su Señor. Por ahí esperaríamos de que Jesús les hubiese dicho: miren, señores, hablándoles a este gran grupo, ¿no? A los 70, más los 12, más los que hubieron. Esta noche me voy a dedicar a orar toda la noche. Y quiero que sepan de que mañana voy a escoger solamente a 12 de este grupo. Pero quiero de que mañana, sin falta y a primera hora, me traiga cada uno de ustedes su currículum. Y aquellos que presenten el currículum mejor, donde puedan demostrar las referencias que traen, sus estudios, sus capacidades, sus doctorados en teología, todo lo que tenga que ver con la tarea que les espera por delante. Aquellos que tengan el mejor currículum, esos 12 primeros, son los que van a comenzar esta tarea. ¿Es eso lo que vemos que hizo Jesús? No. Vemos todo lo contrario. Todo lo contrario. Y decimos, ¿cómo puede ser? Vemos de que escogió a personas absolutamente sencillas, comunes, unos más del montón. Yo a veces pienso, cuando Jesús andaba caminando por la orilla del mar y veía las barcas, la barca de Pedro, la barca de Juan, y por ahí me imagino estas dos barcas nada más. Pero si abro un poco mi imaginación, me imagino que deben haber habido muchas más barcas de muchos otros pescadores, porque era el negocio de ese lugar, la pesca, vivían de eso. Entonces, yo me imagino, es como si Jesús hubiese entrado en la punta de línea, hoy en nuestros días, de cualquier empresa de colectivo, y ahí tenés 100 colectivos. Y de todos esos hubiera escogido nada más que a 2 o 3 choferes de los que estaban allí y se los trajo con él. Personas comunes, personas del montón. Vemos de que eran personas, cuando comenzamos a ver los primeros experiencias con el Señor Jesús, de que eran personas que ni siquiera poseían un gran intelecto. Eran hombres rudos, eran pescadores la mayoría. Sabemos de que había un publicano, contador, Mateo, manejaba los números. Los otros no nos cuentan los evangelios que eran, pero posiblemente habrán sido artesanos, habrán sido campesinos, hombres que trabajaban la tierra, pero no eran nada especial. No eran hombres que hubiesen sido muy instruidos en ningún tipo de ciencia. No los vemos que hayan sido hombres que hayan ocupado algún lugar alto en las jerarquías religiosas de ese tiempo, de los fariseos, de los saduceos. No los vemos ocupando altos cargos políticos, al contrario. Las Escrituras nos dicen, y ya lo vamos a leer en un instante, de que eran, si se acuerdan, hombres sin letra y del vulgo. O sea, eran prácticamente ignorantes. Hombres sin letras es sin estudios y del vulgo. Vemos en estas primeras experiencias de ellos con el Señor Jesús que tenían miles de limitaciones, un montón de fallas en su carácter, se equivocaban todo el tiempo, metían la pata cuando hablaban o cuando hacían una u otra cosa, actitudes fuera de lugar, tenían falta de fe, tenían un montón de falencias en su carácter. Y es interesante ver de que casi todas estas cosas las vemos manifestadas en quien habría de ser un poco el líder de ellos, Pedro. Ahora, ¿se estaba equivocando Jesús? ¿No sabía lo que estaba haciendo? ¿Los había escogido al azar y bueno, ya veremos qué pasa con esta gente? Por supuesto que no. Jesús es el Dios eterno, omnisciente. Jesús sabía desde antes de la fundación del mundo a quienes iba a escoger. Y Jesús los escogió.
Y el éxito del plan de Dios no dependía de lo que estos hombres eran al momento de ser llamados por Jesús, sino que iba a depender de lo que Jesús iba a hacer en estos hombres después de que estuvieran con Él. Y después de que fuesen llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero como siempre, Dios no quiere que perdamos de vista, nunca, de que el éxito de esta misión gloriosa de la salvación de las almas, cuando las iglesias comienzan a llenarse, cuando los salones comienzan a quedar chicos, cuando tenemos que comenzar a pensar en ampliar, en tirar paredes, en comprar propiedades, porque el reino de Dios comienza a crecer, Dios quiere que nunca nos olvidemos que todo esto es por su gracia, por su poder, y que Él es el único digno de alabanza, de gloria y de nuestra reverencia, y que nos olvidemos de que nosotros hemos hecho algo para esto. Que no tenemos que poner nuestra vista en los hombres, sino en la gracia y en el poder de Dios. Por eso, Pablo, 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31, ¿qué es lo que nos dice? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero escoge a estos hombres. Y Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, en el capítulo 4, nos va a decir de que sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, los saduceos, los gobernantes del pueblo, ancianos, escribas, el sumo sacerdote y toda la familia del sumo sacerdote, yo me enteré de esto haciendo este mensaje, tuvieron que reconocer una cosa. Hechos 4:13. Toda esta gente dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, ¿qué estaban diciendo? ¿De que reconocían de que simplemente habían andado comiendo junto con Jesús? ¿De que simplemente los habían visto tener alguna charla a lo lejos? Yo creo que están diciendo mucho más que esto. Porque cuando esta misma gente lo escuchaban a Jesús, se maravillaban de las enseñanzas de Jesús. Se maravillaban de la autoridad con la que Jesús les hablaba. Se maravillaban del poder que salía de la persona del Señor Jesús. Y lo mismo estaban viendo que se estaba repitiendo en la vida de estos hombres. Ahora, entonces, el denuedo con el que Pedro y Juan estaban hablando ahora, el poder con el que Pedro y Juan les estaba hablando ahora, y el resto de los apóstoles sin duda, la gracia con la que ellos estaban llegando a estas personas, la doctrina que ellos estaban ahora manifestando, que salía allí porque ellos habían pasado mucho tiempo con Jesús y Jesús los había instruido, y todas estas cosas que estaban pasando, todas las miles de conversiones que estaban sucediendo en Jerusalén en esos días y que poco tiempo más adelante iban a trastornar el mundo entero, todo esto ocurría
Porque estos hombres habían estado con Jesús. Esto es lo que marcaba la diferencia. Ellos habían estado con Jesús y por supuesto ellos ya habían sido llenos del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu de Cristo. Habían estado con Jesús. Jesús les dedicó tiempo. Jesús tuvo que entrenarlos. Y tuvo que hacerlo, ¿por qué? Porque eran hombres sencillos. Y aunque hubieran sido los más doctos de ese tiempo, también los tendría que haber entrenado. Pero los tuvo que entrenar, ¿por qué? Los tuvo que entrenar, nos dice la Escritura, por muchas razones, vamos a enumerar algunas nada más, pero viste que dice de que eran lentos para aprender. Eran lentos para entender las verdades que Jesús les enseñaba. Pero, ¿te diste cuenta qué fue lo que hizo Jesús desde el primer momento, desde ese primer encuentro que tuvo allí, que Juan nos relata? Lo que hizo desde ese momento hasta el último día que fue arrebatado en los cielos. ¿Se dieron cuenta qué fue lo que hizo Jesús con ellos? Les enseñó permanentemente la palabra de Dios. No vemos en las palabras de Jesús ni en los actos de Jesús ninguna cosa vana. Jesús no perdía el tiempo. Jesús sabía que tenía que ser crucificado en poco tiempo más. Entonces Jesús se dedicó a enseñarles, ¿qué cosa? Las Escrituras, todo el tiempo, permanentemente. Y les explicaba, y les hablaba por parábolas, y cuando no entendían las parábolas, les explicaba las parábolas. Y les explicaba las cosas viejas del antiguo pacto, y comenzaba a revelarles las cosas del nuevo pacto. Y les hablaba de la escatología, y les hablaba de las cosas futuras. Y Jesús les enseñó buenos modales, Jesús les enseñó a perdonar, Jesús les enseñó a orar, Jesús les enseñó un montón de cosas. Él estuvo ahí invirtiendo todo su tiempo para formarlos. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con perseverancia absoluta, pero me fascina ver de que lo hizo con muchísima paciencia y con infinito amor. Jesús les enseñó, porque ellos eran lentos y tardos para aprender. Mateo 15, 17, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Y les enseñaba. Lucas 24, 25 al 27, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús les enseñó. Jesús tuvo que entrenarlos porque no solamente eran lentos para aprender, también eran egoístas. Eran muy egoístas. Allí en el relato de Mateo, capítulo 10, 35 al 45, no lo vamos a leer, pero es esta situación en la que Juan y Jacobo se presentan al Señor y le dicen, Señor, cuando vengas en tu gloria, un favorcito, que yo me siente a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. ¿Puede ser? Nada más. Total, ¿qué te cuesta? Egoísmo puro. Egoísmo puro. ¿Y qué pasó con los otros 10? ¿Se pusieron contentos porque Juan y Jacobo iban a ocupar esos lugares? No, se enojaron. ¿Por qué? Porque ellos también pretendían esos mismos lugares. Y tuvieron esta discusión no solamente acá, muchas veces, hasta en la última cena. Lucas nos cuenta que disputaban quién iba a ser el mayor.
Jesús se tuvo que ceñir la toalla y tuvo que lavarle los pies para darle una lección. Pero en esta oportunidad que estamos diciendo de Marcos 10, 35, 45, el Señor Jesús termina dándoles una lección y de Él les iba a decir: muchachos, ¿saben qué? El ministerio no es un lugar para tu autorrealización. El ministerio es un lugar de servicio, al punto tal que tenés que estar dispuesto a dar tu vida si fuese necesario. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús siguió entrenándolos porque eran hombres de poca fe. ¿Se acuerdan? Hombres de poca fe. ¿Por qué no creísteis? ¿Por qué no tenéis fe? Etcétera. Reiteradas veces Jesús les reprocha lo mismo. ¿Pero qué fue lo que hizo Jesús? ¿Solo se los reprochó? No. Jesús, permanentemente caminando con ellos, siguió haciendo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. ¿Para qué? No solamente para que su mensaje fuera respaldado y entendieran de que Él era Dios hecho hombre, sino también para fortalecer la fe de estos, que eran los que iban a quedar a cargo de la extensión del reino cuando Jesús se fuera. Pero no solamente hizo infinidad de milagros, sino que por sobre todas las cosas, ¿saben qué hizo Jesús? Oró e intercedió al Padre por ellos, para que su fe no faltara. Lucas 22, 30, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús tuvo que entrenarlos porque eran hombres de un compromiso vacilante. Mientras la cosa iba bien, mientras Jesús hacía milagros, mientras se sanaban los enfermos, mientras multitudes lo seguían a Jesús, vamos con Jesús. Pero cuando llegó esa noche en la que al Señor Jesús lo iban a arrestar para pocas horas después crucificarlo, nos dice el Evangelio que, de Marcos y los otros, de que cuando llegó este momento, todos huyeron, todos lo dejaron, las papas quemaban. Hasta acá llegamos, Señor. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero Jesús ya había orado por ellos. Tenemos allí, hay infinidad de oraciones que no las tenemos registradas, pero tenemos la gran oración del capítulo 17 de Juan, en donde Jesús intercede por ellos al Padre y se los encomienda al Padre para que al final no solamente pudieran cumplir su ministerio aquí en la tierra, sino que al final pudieran llegar al cielo, a las moradas celestiales, donde Jesús iba a estar esperándolos. Y finalmente decimos de que eran hombres sin poder y por eso el Señor Jesús tuvo que enseñarlos. Por sí mismos no eran aptos para semejante tarea. Llegado a este punto de esta relación de sus discípulos con Jesús, parecía que todo el tiempo que Jesús había pasado con ellos, parecía que todo el esfuerzo que Jesús había empleado en ellos, parecía que toda la enseñanza, todo esto había sido un absoluto fracaso. Jesús muerto, ellos habían vuelto a sus trabajos, a sus barcas, a sus redes, pero ¿qué fue lo que pasó? Jesús se levantó de los muertos. Jesús murió, pero Jesús resucitó. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Fue y se presentó ante ellos. Y una vez más, el Señor Jesús
les iba a dar ánimo. Una vez más el Señor Jesús los iba a alentar. Una vez más Jesús les dice, muchachos, vuelvan al llamado apostólico porque la tarea todavía está en pie. Yo he resucitado, ustedes han sido escogidos y ahora tienen que comenzar con esta gran comisión, con esta gran tarea que les he enseñado, encomendado. Y es a partir de allí, de que el trabajo que estos hombres empezaron, continúan 2000 años hasta el día de hoy. Después vino el Espíritu Santo, sabemos la historia, fueron investidos de poder, ese poder que les faltaba, y allí comienza a nacer la iglesia. Ahora, ¿cuál fue el impacto de la vida de estos hombres en ese tiempo? ¿Cuál fue el fruto que ellos dejaron? ¿Y cuál es el ejemplo que nosotros como iglesia debemos tomar de toda esta historia que hemos acabado de analizar? El impacto de estos 11 hombres, porque Judas ya no estaba, en el mundo, en ese tiempo, y el fruto que llevaron, no tenemos ninguna duda de que se debe al obrar del Señor Jesucristo en sus vidas y a través de sus vidas. Todo este tiempo que Jesús invirtió en ellos para formarlos y para capacitarlos. Miles, nos dice la Escritura, de que miles y miles y miles de personas se convertían al Señor. Los primeros 12 capítulos del libro de Hechos nos hablan básicamente del ministerio de Pedro y de las personas, de los miles que se convertían detrás de su predicación. Y a partir de allí nos comienza a contar el ministerio de Pablo. Pero Pablo está fuera, en principio, de este grupo. Pablo mismo dice de que después él, como un abortivo, es llamado al apostolado por Jesús. ¿Y qué pasó con los otros apóstoles? Bueno, no nos lo dice la Escritura, pero sí hay historiadores, hay fuentes históricas, y allí lo tenemos a Clemente y lo tenemos a Eusebio y otras fuentes antiguas que nos dicen que después de Pentecostés, Mateo y bueno, salvo Jacobo, que vemos la muerte de él en Hechos, pero el resto de los apóstoles nos cuentan de que llevaron el Evangelio al resto del mundo conocido hasta ese entonces. Y el impacto que hubo en Jerusalén, no tengamos la menor duda que ocurrió en esos otros lugares del mundo. Miles de personas comenzaban a abrazar el sacrificio del Señor Jesús en la cruz y pasaban de ser pecadores condenados a un eterno infierno de fuego y azufre a ser pecadores perdonados para poder comenzar a disfrutar de las glorias celestiales. Así comenzaba la iglesia. Y el apóstol Pablo nos dice de que esta iglesia que había comenzado a hacer este movimiento tan impresionante de conversiones, era edificada, ¿se acuerdan sobre qué? ¿Sobre el fundamento de quién? Sobre el fundamento apostólico. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 21, Pablo le dice justamente a los efesios, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, o sea, sobre la enseñanza de los apóstoles, sobre la doctrina de los apóstoles, sobre lo que los apóstoles habían recibido del Señor Jesús. Sobre esa bendita enseñanza estaba comenzando a ser edificada la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, otra vez Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús constituyó apóstoles. Jesús llamó a sus apóstoles y los constituyó. ¿Para qué? Para comenzar con esta impresionante y monumental tarea de comenzar la edificación de su iglesia. También nos dice Pablo que constituyó profetas. Ahora estos profetas tenían que conformarse a la enseñanza apostólica. Si no, vean después lo que Pablo dice, 1 Corintios 14:37. Pero una vez muertos los apóstoles del Señor Jesús, una vez cerrada la revelación de Dios, una vez cerrado el canon de las Escrituras, ¿quiénes son los que continúan con la predicación y con la evangelización y con la edificación del cuerpo de Cristo? Los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos son quienes tienen la tremenda responsabilidad de perfeccionar a los santos. Ahora, ¿de qué manera lo van a hacer? Tomando el ejemplo, usando las palabras del apóstol Pedro, tomando el ejemplo del príncipe de los pastores. Me encanta cuando lees a Pedro o cuando lees a Juan y vas a ver de que toda la enseñanza que ellos recibieron en esa experiencia fabulosa que tuvieron en esos años con el Señor Jesús, todo lo que ellos recibieron de Jesús es lo mismo que ellos transmiten ahora a la iglesia. Dice 1 de Pedro 5:1-4, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pastores, el Señor nos manda a que tenemos que cuidar de su iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar el modelo? Pues de lo mismo que Jesús hizo con sus apóstoles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enseñar, 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 enseñar y enseñar la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Porque toda la Escritura es útil para todo lo que necesitamos, para esta vida, para la piedad y para los bienes venideros. Tenemos que invertir tiempo, no solamente capacitándonos nosotros como pastores, tenemos la tremenda responsabilidad delante de Dios de no desperdiciar nuestro tiempo. Tenemos que invertir todo nuestro tiempo y nuestras energías en el estudio diario, perseverante, serio y profundo de la palabra de Dios, porque tenemos una congregación que no es nuestra, es del Señor, que ganó con su sangre y que necesitan ser capacitados. ¿De qué forma? Así como Jesús lo hizo con sus apóstoles. Todo el tiempo, con perseverancia y por sobre todas las cosas, con muchísima paciencia, con muchísimo amor y con sana doctrina. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que nos dejó Jesús. Ahora Jesús no solamente invirtió tiempo apasionadamente abriéndoles las Escrituras, sino que también hemos visto de que el Señor Jesucristo también invirtió muchísimas horas de su vida orando e intercediendo por ellos. Porque esta es la segunda parte de cómo Dios nos dice que debemos cuidar de la grey. Tenemos que orar
por aquellas personas que llegan a nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque de nada va a servir que les enseñemos cantidades de la palabra de Dios si Dios no está obrando en ellos dándoles entendimiento, porque todos cuando llegamos somos faltos de entendimiento, ¿o no? ¿Quién nació de nosotros sabiendo todas las cosas? Ninguno. Entonces Dios nos manda a que oremos por cada una de esas almas que llegan a las congregaciones para que el Señor les dé entendimiento, para que el Señor refuerce la fe de ellos, para que el Señor comience a obrar en su carácter, porque muchos van a ser faltos de humildad y estamos haciendo un paralelismo con lo que pasó con los apóstoles, para que sean personas que al final tengamos iglesias con personas absolutamente comprometidas, que cuando el Señor diga vamos, la iglesia diga vamos, cuando el Señor diga nos levantamos y hay que ir, la iglesia diga sí Señor, nos levantamos y hay que ir, aunque tenga que dar la vida por tu causa, y que no seamos personas de doble ánimo, pero tenemos que orar para que Dios obre en estas personas. ¿Por qué? Porque así lo hizo Jesús con sus apóstoles. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otros métodos necesitamos? Nada más. Palabra de Dios y oración. ¿No es lo que dijo Pedro? Muchachos, no es justo que nosotros nos ocupemos de algunas cosas que no son de menor importancia en la iglesia, pero ellos eran los apóstoles. No podemos descuidar el estudio de la palabra de Dios y la oración, porque si no se viene todo abajo. Te podés disfrazar de piñón fijo si querés para atraer a la gente, pero no vas a ver una sola alma salva en tu iglesia. Palabra de Dios y oración. Ahora Pedro sigue escribiendo y en el versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora quiero aclararte una cosa. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo ya era pastor en Éfeso, y le dice, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie por ser joven, vos tenés que ser ejemplo en esto, lo otro, lo otro y lo otro, ¿se acuerdan? Bueno, Timoteo, para ese entonces, era un hombre que tenía entre 35 y 40 años. Así que cuando Dios dice jóvenes, no está hablando a chicos de 18 o 25. Si tenés 40 o más, todavía sos joven. ¿Ok? Yo tengo 49 y mira. Entonces, jóvenes, si ya has pasado por la experiencia de la salvación, si ya has reconocido que el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita tus pecados, si ya has depositado tu fe y tu confianza en el bendito Salvador, ¿sabes qué? Dios, no te quepa la menor duda de que ahora te va a llamar a una siguiente etapa, la del discipulado. Porque Dios quiere comenzar a invertir más tiempo en tu vida y quiere de que vos comiences a invertir más tiempo de tu vida en Él. Y presta mucha atención, porque es muy posible de que el Señor Jesús un día te diga que tenés que dejar las redes, los peces, la barca, papá, mamá, casa, familia, lo que sea, porque Él te quiere convertir en pescador de hombres. El Señor Jesús ya no constituye más apóstoles ni profetas, pero sí sigue constituyendo pastores y maestros y evangelistas
y levanta obreros y misioneros. Y cuando hayas llegado a esta etapa y hayas sido obediente al llamado del Señor, es el momento en el que el Señor te va a decir, bueno, estás listo para la última etapa de tu llamado, la gran comisión. Ahora tenés que ir. Pero es necesario, jóvenes, como nos dice Pedro, que estén sujetos a sus pastores, que estén sujetos a los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos son los instrumentos que hoy Cristo usa para formar tu vida. Ellos son el instrumento que Cristo usa hoy para enseñarte la palabra de Dios. Ellos son aquellos que van a dar su vida, si fuera necesario, por enseñarte la palabra de Dios. Y quiero que sepas algo, no hay gozo mayor en el corazón de un pastor que tener a alguien a quien discipular. Acércate a ellos y sometete a ellos, porque ellos no solamente te van a enseñar, sino que van a orar por vos y por tu ministerio, porque saben que lo que se te viene por delante no es sencillo, pero es la tarea más gloriosa de todo el universo, predicar el Evangelio de Dios. Y son tus pastores y tus maestros quienes van a estar dando sus vidas para enseñarte la palabra de Dios y orando para que tu ministerio sea bendecido por el Señor. Y de esta forma, así, todos sumisos unos a otros, como dice Pedro, vamos a ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Quiero terminar con una cosa más, porque quiero que hagamos justicias con estos hombres que el Señor escogió allá hace 2000 años, porque les hemos sacado el cuero todo el día, ¿se dieron cuenta? Pero también habían muchas virtudes en ellos, que no las vamos a ver ahora, pero solamente quiero terminar resaltando una de ellas. ¿Y saben cuál fue la virtud más valiosa que hubo en estos hombres? A pesar de todas sus fallas, a pesar de todas sus falencias, la virtud más grande que hubo en ellos es que fueron hombres, escucha bien, que siempre estuvieron disponibles para su Señor. Siempre estuvieron dispuestos a ser moldeados por su Señor. Siempre, fíjate, siempre. Y siempre ellos fueron absolutamente obedientes al llamado de su Señor Jesús. ¿Cuál fue el resultado? En 2000 años de historia, millones y millones y millones y millones de almas han sido rescatadas del infierno. Y hoy, sea en el cielo, sea en la tierra, le están dando gloria, alabanza y honor a aquel Jesús que los salvó. Que Dios los bendiga.